Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de PLC y nuevamente vamos a trabajar con el concepto de counters. La vez pasada habíamos visto cómo se programaba un counter up. En este caso vamos a ver cómo se programa un counter down. El concepto de la programación es básicamente la misma. La diferencia está en el preset y la forma en que se ejecuta el cambio de los contactos, y esa es la parte importante aquí porque pues los counter down tienden a confundir un poco, porque de esa manera que ellos pues están funcionando de acuerdo a cómo se programa y a cómo lo realiza el PLC. Y esa es la parte que quiero aclarar y la vamos a trabajar en el caso del laboratorio, cuando estemos haciendo las prácticas. En términos de la opción que tenemos, pues la vez pasada habíamos visto que cogíamos un bloque CTU en el área de los counters para escoger el counter up. Ahora escogeríamos el bloque que dice CTD para escoger el counter down. Y así mismo lo dice, count down. Y entonces tiene los mismos tres parámetros que tiene el counter up. El parámetro de counter, que es donde va la dirección del counter, el preset, que es el valor que se le va a colocar de acuerdo a cuánto se quiere hacer el conteo, y el acumulador, que es la forma en que él va acumulando ese conteo que está realizando. Okay. En términos del counter es lo mismo. Aquí, como vimos la vez pasada, aquí se colocaría C5 2 puntos y el número del counter que se vaya a utilizar. En este caso pues nuevamente podemos comenzar desde 0 hasta el valor que se utilice, dependiendo pues obviamente la memoria del PLC. Así que podemos escribir C5 2.0, C5 2.1, C5 2.2 y así sucesivamente, lo mismo que hacemos con el counter up. En el preset es donde cambia. En el caso del counter up, aquí se coloca un valor positivo. En el caso del counter down, se coloca un valor negativo. O sea, si por ejemplo yo voy a colocar aquí 3, en este caso yo colocaría, por ejemplo, negativo 3. ¿No? Y esa es la diferencia. Aquí el preset va a ser negativo, ¿no? Y el acumulador pues va a ir acumulando dependiendo del conteo que vaya a hacer. En el caso del counter up, pues obviamente el acumulador va acumulando de forma ascendente desde 0 hasta que llegue a ese preset value. En el caso del counter down, el acumulador va a ir también desde 0, pero va a ir entonces en forma descendente. Y si se sobrepasa de ese valor negativo del preset, entonces es cuando la salida del counter, en este caso, se va a reaccionar. Así que ese punto es bien importante. Por ejemplo, aquí el acumulador pues empieza en 0, iría 1, 2, por ejemplo, si le pongo 3, 1, 2, 3, y ahí esta salida pues entonces se activa, porque ella está inactiva, y entonces esa salida se activaba y entonces los contactos cambiaban de estado. Aquí en el counter down la diferencia es que el preset va a ser negativo, el acumulador va a empezar en 0, el acumulador tiene que pasar ese valor negativo. O sea, si yo le coloqué negativo 3, él va a empezar en 0, cambia a 1, cambiaría a negativo 1, cambiaría a negativo 2, cambiaría a negativo 3, y cuando le dé en la próxima ocasión, que cambiaría entonces a negativo, que él se supone que cambia a negativo 4, todo depende si le coloco bloqueo o no al frente, en ese momento entonces la salida va a reaccionar. Y aquí vamos a ver la otra diferencia. La salida en este caso va a reaccionar en sentido de que la salida ya viene encendida en los counter down, distinto a los counter up, que la salida viene apagada y entonces la salida prende. Y como vemos, esto es muy distinto a cómo funciona el counter, por ejemplo, a nivel físico, o como el modelo que explicamos en otro video con el uso del programa de Constructor. Aquí en PLC el counter down ya viene con su salida activada. Lo que va a hacer es que cuando ocurra el conteo, esa salida se va a desactivar. ¿Qué va a significar eso? Que los contactos que yo coloque en el diagrama que estén asociados a este counter down,
tienen que estar con lógica invertida, y esa es la parte que pues a veces confunde. ¿Por qué? Porque la salida ya va a venir activada y entonces yo necesito colocar contactos de forma invertida, de manera que ellos, si yo por ejemplo quiero que inicialmente una bombilla esté, vamos a decir, apagada, bueno, pues tendría que colocarle un contacto cerrado en vez de abierto. Y usted dice, pero ¿por qué si está cerrado? Porque al momento que yo energice el circuito, como esa salida va a estar encendida, ese contacto que es normal y close realmente va a estar empezando funcionando abierto, porque al estar el counter activado, pues ese contacto va a estar cambiado de estado desde el principio, antes de que el counter ejecute. O sea, si yo quiero una bombilla apagada, pues tendré que ponerla al revés, un normal y close, para que entonces ese contacto empiece abierto, porque la salida estará activada del counter. Cuando él hace el conteo regresivo, en este caso descendente, entonces esa salida se va a apagar, y al apagarse, pues entonces el contacto regresaría a estado normal. Y si yo tenía un normal y close, pues entonces en ese momento el contacto regresa a estar cerrado y en ese momento la bombilla prendería. ¿Eh? Y esa es la parte que quizás confunde. Así que son dos cosas. Preset negativo, hay que esperar que el acumulador sobrepase ese valor. Así que tengo primero que el preset es negativo. Segundo, hay que esperar que el acumulador sobrepase el valor del preset. Tercero, la salida ya viene activada y eso quiere decir que los contactos que yo voy a colocar asociados al counter para manipular las salidas tienen que estar con lógica invertida. Vamos a ver un ejemplo. Voy a hacer referencia a este ejemplo número 1 que habíamos visto la vez pasada, que era pues con este push button hundirlo 3 veces, llegábamos al preset haciendo un conteo ascendente 0, 1, 2, 3, y en ese momento pues este contacto cerraba de ese counter, y entonces la bombilla prendía. Y entonces, como habíamos mencionado, en el caso de los counters en PLC teníamos una salida especial que se llama reset, que tiene que tener la misma dirección del counter, y cuando le coloco otro push button, en ese momento ese push button al cerrarlo, pues entonces activo esa salida, y esa salida de reset pues reseteaba el counter, entonces regresaba el acumulador a 0 y los contactos del counter regresaban a estado normal, donde, como habíamos mencionado, la dirección del contacto del counter tiene que tener la misma dirección del counter, pero en adición tiene que tener el /dn. En el caso de la salida solamente va la dirección del mismo counter, no lleva /dn. Ahora, y el otro ejemplo era lo mismo, pero bloqueando la entrada del counter con un contacto del mismo counter normal y close, para que entonces el acumulador no siguiera acumulando, porque si no le colocábamos ese contacto aquí, pues si yo seguía presionando este contacto, pues este acumulador seguía contando aunque ya el counter hubiese reaccionado. Si no quería eso, para que quizás no crear alguna equivocación, pues entonces si quiero que el acumulador llegue a 3 y de ahí nunca pase, pues entonces colocábamos este contacto cerrado, de manera que cuando el counter se activaba, este contacto abría, y aunque se siguiera presionando este push button, pues entonces este acumulador no seguía pasando de 3, sino que llegaba solamente hasta 3. Ahora, si me voy por ejemplo al caso del counter down, en este caso, como dije, vamos a hacer el mismo ejemplo del número 2, igual que el ejemplo número 1, en este caso número 2, pero con un counter down. Se quiere prender una bombilla roja que inicialmente va a estar apagada y conectada a la salida 1 del PLC, cuando un push button número 1 en la entrada que está conectado en la entrada 1 del PLC se conecta al counter down y se haya presionado 3 veces. ¿Qué quiere decir? En este caso voy a tener nuevamente mi push button en la entrada 1, por eso tiene dirección I2.0/1. Tengo mi bombilla roja en la salida 1, por eso tiene la dirección O2.0/1. Tengo mi counter, en este caso yo decidí colocarle C5 2.1. Así le quise colocar la dirección. Como es down,
pues entonces hay que colocarle un preset negativo, en este caso sería negativo 3, y el acumulador sería, obviamente va a comenzar igualmente en 0. Ahora viene la diferencia. Si nos vamos al ejemplo número 1 acá, aquí yo tenía un contacto abierto porque la bombilla tiene que estar apagada, pero ¿qué sucede? Como expliqué ahorita, esta salida, cuando yo energizo ese diagrama, esta salida ya va a venir prendida, al revés. El counter viene activado. Por eso entonces tengo que colocarle un contacto al revés, normal y close. ¿Por qué? Porque como él va a empezar activado, pues entonces este contacto debe de empezar cerrado, va a empezar abierto, porque ya viene activado y ya este contacto, al estar el counter activado, pues entonces esa salida del counter al ya venir activada, pues entonces este contacto ya estaría con su cambio de estado. Va a empezar con el cambio de estado, va a empezar al revés, debe de empezar close, va a empezar abierto. Y por consiguiente la bombilla roja empezaría, pues obviamente, apagada. Cuando yo presiono entonces el push button, entonces este preset, este acumulador va cambiando. Cambia negativo 1, cambia negativo 2, cambia negativo 3. Pero en los casos del counter down hay que darle hay que presionar el botón una vez más, porque él no va a reaccionar cuando llegue exactamente a negativo 3. O sea que si yo quiero que él reaccione para un preset de negativo 3, yo tendría que entonces presionar el botón 4 veces. ¿Por qué? Porque entonces el acumulador cambia a negativo 1 al presionarlo una vez, cambia a negativo 2 al presionarlo por segunda vez, negativo 3 al presionarlo por tercera vez, y cuando sobrepasa el valor que va para negativo 4, en ese momento es que entonces esa salida reacciona y se apaga. Aquí pues eso depende cómo la persona lo quiera hacer. Hay personas que les gusta colocar el valor del preset en el valor que se supone que sea, y entonces hay que recordarse que el botón hay que presionarlo una vez más. Hay personas que también optan con colocarle aquí el preset con un valor menos, pero sabe que al momento de presionar el botón las veces que son, entonces ya él va a reaccionar. ¿Ve? Es lo mismo, si yo coloco negativo 3 aquí, tendría que presionar el push button 4 veces para que cambie a menos 1, a menos 2, a menos 3, y cuando vaya a cambiar a menos 4, en ese momento es que el counter va a reaccionar. Si lo hago al revés, pues entonces coloco aquí negativo 2, entonces tendría la primera al presionar esto por primera vez cambia a menos 1, después por segunda vez cambia a menos 2, pero como aquí coloqué negativo 2, tendría que presionarlo por tercera vez, y al ir a menos 3, en ese momento reacciona. Y ahí todo depende, pues eso ya depende de la persona cómo lo quiera establecer. Si quiere establecer el valor que se supone que se presione el push button aquí, y recordar que hay que presionar el push button una vez más, o activar la entrada una vez más, o colocar uno menos al preset, y en ese momento pues la activación del push button va a ocurrir las veces que se supone que sea, pero teniendo un preset con un valor de uno menos. Así que ahí eso depende de la persona. Yo normalmente lo uso así, coloco el preset en el valor que debe de ser, pero me tengo que acordar que tengo que presionar el botón una vez más, o activar la entrada una vez más. En ese momento, cuando presioné el botón, que tuve que presionarlo 4 veces, llegué a cuando va a pasar a menos 4, en ese momento esta salida que ya venía activada se va a apagar. Y al apagarse, ¿qué significa? Que este contacto que empezó abierto, y por eso la bombilla estaba inicialmente apagada, va a regresar a estar cerrada, y en ese momento, al regresar a estar cerrada, entonces que la bombilla va a prender. ¿Ves? Así que prácticamente se utiliza una lógica invertida para que pueda tener funcionamiento como yo quiero la salida. En el caso de reset funciona igual. Voy a tener la misma salida que en el counter up, con un reset, la salida especial perdón, aquí tengo un error, aquí le puse C51, sí, aquí tengo un error, así que lo voy a arreglar, ahora me di cuenta, lo voy a arreglar en el documento y se lo voy a reenviar. Aquí debe de decir C5 2.0, porque entonces aquí
es C5 2.0 y C5 2.0. Parece que lo había cambiado por alguna razón, pero no lo cambié. Así que no quiero que se equivoquen aquí, así que aquí sería C5 2.0, porque aquí ya lo tengo 0 y 0. O si esto lo cambia a C5.1, pues aquí debe de ser C5.1 y C5.1. Así que me disculpan ese, pero yo cambio entonces ahora el documento para reenviárselo. Lo importante es que la dirección sea la misma. Pero entonces el reset va a tener la misma dirección que el counter, y entonces el push button otro va a ser igual para darle reset. Va a ser un normal y open, y al presionarlo se activa el reset y tumbo entonces el conteo, regresamos a 0 y el contacto regresaría entonces a el estado no normal, regresaría entonces al estado cambiante, porque entonces al darle reset, en este caso yo no estoy apagando el counter, al revés, lo estoy prendiendo otra vez, porque como dije, ya los counter down vienen prendidos, al contrario el counter up que viene apagado, yo lo prendo y con el reset vuelvo y lo apago. Aquí al revés, él viene prendido, al activarlo entonces realmente él se apaga, y entonces con el reset vuelvo y lo prendo. Así que al darle reset, este contacto entonces quedaría abierto, porque quedaría prendido el counter, y por consiguiente la bombilla regresaría a estar apagada. ¿Ves? Así que un poquito a veces confuso esta parte. Esto es lo que explico aquí. Esto es lo que explico aquí, de que cuando se haya presionado 3 veces, el countdown llegará a su preset value de igual a -3 desde que comenzó el conteo, pero tiene que sobrepasar el -3. ¿Ves? Tiene que sobrepasarlo. Esto se va visualizando en el acumulador counter, así que irá desde 0 hasta que sobrepase el counter, que en este caso es igual a -3, o sea que hay que sobrepasarlo. Y ahí, como dije, pues ahí usted juega si quiere sobrepasar el valor con la cantidad de veces de presionar el push button de entrada, o que la cantidad de veces sea la correcta a presionando el push button, pero entonces habría que colocar un valor menos en el preset. Aquí nuevamente en la explicación pues tengo que cambiarlo, porque aquí hago alusión al C5.1 y aquí hago la alusión al C5.0, así que aquí pues nuevamente hay un error, así que eso lo voy a arreglar. Si hago el mismo ejemplo, aquí nuevamente tengo el mismo error de las direcciones del counter, así que me disculpan, esa lo voy a arreglar. Así que se supone que todo sea, vamos a decir, C5.0, entonces aquí debe ser C5.0 también. Así, en este caso, si quiero bloquear el counter, pues contrario a como lo hice para el counter up, ¿ves? Que le colocamos un bloqueador con contacto cerrado. Aquí nuevamente, por ser lógica invertida, debo de tener un contacto para bloquear abierto. ¿Por qué? Porque como el counter empieza encendido, pues entonces ese contacto empezaría cerrado. Para que entonces cuando se presione el push button de entrada, el counter pueda hacer el conteo. Va a pasar lo mismo, en este caso había que presionarlo 4 veces para sobrepasar el preset, y en ese momento pues entonces este contacto va a empezar abierto, la bombilla roja empezaría entonces en este caso el contacto empezaría abierto, ¿sí? Y la bombilla empezaría apagada. Y cuando yo presione, el counter haga el conteo, pues entonces la salida se apaga, y entonces su contacto regresaría a estado normal, que sería a estar cerrado, y de esa manera la bombilla prendería. Con este push button lo presiono, activo el reset, y el reset entonces me vuelve a prender el counter down. Recuerde que este viene al revés, viene prendido, y al volver a prender el counter, pues este contacto estaría abierto nuevamente y la bombilla regresaría a estar apagada. Así que como ven, nuevamente, cuando trabajamos con counter down, la diferencia es que prácticamente todos los contactos asociados al counter tienen que ir con lógica invertida para que funcionen correctamente, y esa es la parte pues como que tiende a equivocar. Así que esto pues lo vamos a estar practicando en el laboratorio.